estamos con el doctor Javier Jiménez Herrera, actualmente director del programa de mercadeo en la Universidad de Tadeo Lozano, egresado también de esta universidad en ingeniería de alimentos y con una especialización en marketing estratégico en el Politécnico Gran Colombiano. Bueno, sin más preámbulo, buenas tardes, ¿Qué ¿cómo tal, Manuel? está? Un placer, gracias Javier? por la invitación. Bueno, señor, el placer es mío. Y pues para empezar, ¿por qué escogió como carrera ingeniería de alimentos y cómo es la posible relación que tiene esta carrera con el marketing y el mercadeo para usted? Bien, estudié ingeniería de alimentos en la Universidad de Lozano porque soy un convencido de que este país necesita basar su economía en conocimiento. Lastimosamente en Latinoamérica los últimos 40 años se ha basado las economías es en los commodities, en extraer carbón, en extraer cobre, en extraer petróleo. Ejemplo Chile, ejemplo Colombia. Somos felices extrayendo petróleo, vendiéndolo a un precio y comprando gasolina a un precio mayor. O vendiendo el cobre para después traer los derivados del cobre. Entonces pienso que esa realidad en Latinoamérica debe cambiar, dejar de basar nuestras economías en commodities y sí basarlas en conocimiento. EBC es el concepto de economía basada en conocimiento. Eso nos llevaría a tener economías más sostenibles. Por eso estudié ingeniería de alimentos, porque en este país todavía los mangos se pudren en el piso, las guayabas, las uchuvas, los maracuyás, las guanábanas, el melón, las pitayas, los lulos, las feijoas y hasta las uchuvas. Somos un país abundante, pero no somos un país que genere riqueza, ¿de acuerdo? Somos ricos en materias primas e inclusive en capacidad de mano de obra, intelecto, pero lastimosamente no logramos una economía más sostenible, ¿de acuerdo? Lastimosamente el ejemplo del café eh, nos generó una economía en los 80s, digamos que interesante por la tradición cafetera, ¿no? Pero era un negocio que no estaba siendo administrado por nosotros, me explico. Éramos felices vendiendo pepas de café para que otros las tuesten, las muelan y otros hagan el café. ¿Quién gana más? Una libra de café, si ustedes ven el noticiero, una libra de café llega a $2 la libra y hacemos fiesta. Mientras que un tinto en Starbucks cuesta $5, $3. ¿Cuántos tintos salen de una libra de café? ¿Quién hace el dinero? ¿Quién se queda con el dinero? El que está más cerca del consumidor. Por eso opino que Juan Valdés es una muy buena estrategia. Hay que llegar al consumidor final. Por eso estudié ingeniería de alimentos, porque creo que este país necesita basar su economía en conocimiento y para eso necesita transformación, hacer algo con las materias primas. Me encantaba eso y me encantaba vivir o sentir ese estrés del retail, de los puntos de venta. Eso hizo que terminara aquí la ingeniería de alimentos y comenzara a trabajar en producción. Pero la formación que recibí en la Tadeo no solo fue producción e industrialización, sino también algo de comercialización. Materias como desarrollo de nuevos productos, algo de mercadeo básico en su momento. Me llevó a estar en los puntos de venta, eso me hizo representar varias marcas, trabajé con carnes frías, con congelados, trabajé con productos de maíz, muchos productos refrigerados, tuve la fortuna de hacer mi tesis con una empresa de hortalizas que le vendía productos a los hamburguesas, a todos los hamburgueseros, a restaurantes de comidas rápidas pues. Y eso me llevó a el punto de venta. Y en el punto de venta con estas marcas en el consumo masivo, me di cuenta que eran muy importantes las impulsadoras y las impulsadoras había que capacitarlas. Entonces comencé a capacitar a esas impulsadoras y mercaderistas, todas esas buenas personas que nos ayudan en el punto de venta para que la experiencia de compra sea más agradable y las capacitaba en alimentos y algo en mercadeo y eso hacía la diferencia, que alguien te diga que este es un jamón bajo en grasa entendiendo que es una emulsión, entendiendo que es la grasa, entendiendo que es la proteína y tal. Eso me llevó a la capacitación, ahí comencé en una universidad a dictar logística porque me volví muy, digamos que me conocí el movimiento en ese entonces del crecimiento del retail, llegaba Carrefour,
estaba el éxito en un auge, Carulla tratando de posicionarse, Vivero no había comprado Carulla, la 14 los caleños estaban en expansión, Macro estaba tratando de cambiar un poco el mercado del retail. Hoy vemos cómo eso ha evolucionado, Carrefour ya se fue, llegaron los chilenos, el éxito termina siendo comprado por unos franceses que se llaman Casino. Toda esta evolución del retail, pues digamos que tuve la fortuna de trabajarla. Y eso me llevó a dictar logística. Logística y distribución fue mi primera clase. Luego entré al Politécnico Gran Colombiano, donde duré 14 años y pasé, pues hice toda la carrera profesional, de profesor de medio tiempo, profesor investigador, profesor tiempo completo, me gané un premio, me llevaron 6 meses a Londres como buen profesor. Luego regresé y comencé a trabajar en la facultad como directivo académico. Y como directivo académico llevo ya alrededor de 10 años y con la TADE voy a cumplir 2 años como director de los programas de mercadeo. Estudié alimentos porque pienso que este es lo que hay que cambiar en el país y terminé el mercadeo y la docencia porque pienso que el mercadeo es el que desarrolla los mercados. Para eso hace un mercadeo, para desarrollar mercados. Lo que necesita este país es desarrollar su mercado, desarrollar mercados donde pueda ser sostenible. Y la capacitación y la enseñanza pues resultó una habilidad importante en mis características y pues es muy grato el poder colaborar con la formación de los futuros empresarios y gerentes de este país. Muy bien. Bueno, y ahora que habla de su experiencia como docente, ¿cómo ve desde su relación con los estudiantes, cómo ve como ese proceso de formación de estos futuros Bien, mercados? en los últimos 10 años, digamos, de mi experiencia y los 15 que llevo dictando clase, obviamente se ha visto una evolución muy fuerte en la educación. Antes se venía a la universidad para ser alguien, y eso fue un gran error. Los estudiantes hoy son, lo que vienen es a pulirse, a comprenderse un poco más ellos y su mundo, a profundizar en un tema que les apasiona. Antes se venía por información, entonces uno estaba ávido de información y los profesores repetían en un tablero un mismo ejercicio de un mismo libro al cual usted solo tenía acceso en la biblioteca de una universidad. Entonces uno tenía que ir a la universidad para poder tener acceso a esos libros. Hoy fíjense que la información está a un clic de distancia. Eso ha revolucionado un poco la educación en el sentido de que el estudiante ya no viene por información, viene por criterio para analizar información. Pero ya no solo se trata de analizar, se trata de analizar, interpretar para proponer. ¿De acuerdo? Entonces realmente la universidad ha dado un giro y los profesores cada vez se retan más para no repetir en un tablero, no repetir en una presentación en PowerPoint, sino al contrario, apasionar al estudiante para que busque información y mediante la discusión y la socialización de esos conceptos, métodos o teorías, se pueda generar una propuesta, ¿de acuerdo? Se geste una propuesta, se critique, se argumente, pero también se proponga algo, ¿de acuerdo? Entonces eso es un gran reto. Y la última tal vez que opino yo es que las clases tienen que ser tan interesantes que alguien las quiera tuitear. Uy, profe, espere, tuiteo eso. Sí, o sea, claro, que eso pase. Realmente hoy no se puede decir guarden el celular, sino al contrario, hay que trabajar con los dispositivos portables, ¿de acuerdo? Los smartphones o las tablets o los PCs, pero esos dispositivos lo que nos hacen es tener acceso a la información y al tener este criterio se puede llegar a proponer. Entonces hay que cambiar un poco esa interacción en las clases y eso ha cambiado la relación profesor-estudiante, profesor-estudiante-institución y institución sector real o empresarios. Los empresarios tienen que entender que a la universidad no vienen a buscar jóvenes económicos para trabajar, o sea, jóvenes profesionales a bajo costo. Al contrario, lo que tienen que venir a buscar y aproximarse es a nuevas propuestas, a dinamizar los mercados, a buscar nuevas ideas. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Interesante, bueno. Y ahora hablando pues, desde su universidad, desde su alma mater, para usted, ¿qué representa la Universidad Jorge Tadeo Lozano? La Universidad Jorge Tadeo Lozano ha sido desde sus inicios muy consecuente con sus propósitos. Uno de ellos es ser incluyente. Sí. Definitivamente la Jorge Tadeo Lozano usted encuentra estudiantes de todas las clases sociales, de todas las religiones, de todas las creencias, y eso lo hace muy interesante porque realmente conocer
el, el entorno colombiano, ¿de acuerdo? Desearíamos que fuera más internacional en el sentido de que cada vez nos llegan más estudiantes internacionales, sin embargo todavía es muy poco el porcentaje, pero esa idea incluyente yo creo que le va a facilitar a la Tadeo entrar a globalizarse más fácil. Sin embargo, pues aquí en la cultura colombiana, pues ustedes saben que hay, ¿no?, demasiadas etnias, Sí, claro. como la costeña, el paisa, el tolimense, entonces el personaje cundiboyacense, y eso se ve en la Tadeo, ¿no? Se ve una integración cultural bien interesante. Eso es uno. La número dos es el encuentro del arte y el arte y la cultura, o el arte y la ciencia. Los auditorios que tiene la Tadeo, su enfoque hacia el arte y la cultura, digamos que cada vez son más relevantes, cada vez se posicionan más por ahí y nuestros estudiantes tienen esa posibilidad de acceder a ese contenido. Y por el lado de la ciencia, pues cada vez los laboratorios, las implementaciones tecnológicas, pues permiten que el estudiante pueda aportar. Y eso es lo que buscamos, aportes, digamos que con una razón humana, ¿no? Con una construcción ética, una construcción social, una construcción eco-responsable. Pues, este es el alma mater de los biólogos marinos, es el alma mater de la ingeniería de alimentos, de la ingeniería química, es muy importante en economía, ¿no? Pues, los historiadores económicos pues, son muy importantes para entender el contexto colombiano. Fuimos los pioneros en mercadeo, entonces entender cómo el mercadeo desarrolla mercados y cada vez nuestros egresados sean más conocedores de la realidad colombiana y latina, tan importantes en creatividad, en publicidad, en diseño. Entonces digamos que la Jorge Tadeo Lozano tiene un gran espectro de posibilidades que se trabajan todos los días y se mantiene todavía ese espíritu de la expedición botánica que fue el que lo motivó, o el que lo ha motivado. Ok, listo. Pues usted como director del programa de mercadeo acá en la universidad, ¿qué tiene como propósito para, no sé, como para darle proyecciones a futuro a esta carrera? Los propósitos son, primero, el generar cada vez más egresados pertinentes, ¿de acuerdo? Eso es bien importante. Por muchos años, la mayoría de profesionales y de empleadores dicen que las universidades están descontextualizadas. Tal vez es porque ellos buscan los jóvenes o profesionales jóvenes económicos. Y en realidad lo que hay que hacer es aproximar más el programa a los empresarios, no con el ánimo de que nos digan qué quieren o qué hay que hacer, sino con el ánimo de proponerles. Entonces eso digamos, ha marcado mi año de trabajo aquí, que es acercar más la academia a las empresas, entonces hacer más concursos con las empresas, hacer más posibilidad de acercamiento a un nivel, digamos, digamos, todavía no profesional de los estudiantes que se acerquen a las compañías. Las compañías tienen muchos problemas y a veces no tienen claro ni siquiera qué es lo que necesitan. Entonces, empresas que tienen problemas de comunicación, que tienen problemas de investigación, que necesitan de que alguien les ayude. Y ellos lo primero que hacen es tratar de buscar un profesional, pero no le dejan claro cuáles son los objetivos. Entonces, claro, pienso que ayudarlos desde la academia es bien interesante. Por eso lanzamos el TMT, que es el Tadeo Marketing Team, un grupo de estudiantes que lo que buscamos es generar como actividad extracurricular el acercamiento a las empresas. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar con Colpatria para un problema que ellos tienen de endomarketing, de generación de valor a su cliente interno, para que los estudiantes propongan ideas a su nivel y digamos que por un concurso, ¿de acuerdo? Motivándolos con tener acercamiento a la empresa desde pequeños, ¿sí me hago entender? Desde los inicios de su carrera. Obviamente al final tenemos las prácticas, cada vez nos unimos más con nuestros empresarios que reciben practicantes para que no sea solo el sitio de práctica, sino poder involucrarnos un poco más con ellos para ofrecerles consultoría, investigación, ofrecerles diagnósticos, algo de asesoría, ¿sí me hago entender? Entonces, pienso que esa es una de las cosas más importantes. La dos es las tecnologías de la información y la comunicación. Por eso tenemos ahora Tadeo Interactive Marketing Meetings, que es una página en Facebook Live, que usa Facebook Live como herramienta para que todas las actividades extracurriculares, conferencias, foros, seminarios, queden
grabadas en Facebook Live para que toda la comunidad tenga acceso a ellas. Entonces digamos que eso me reta. Esa, digamos que es la visión de Academia Futuro, es entender un poco más que venir a la universidad, es venir a socializar temas, a discutir, a proponer, a encontrar los conceptos y las teorías, pero aplicarlos. Eso me reta también un poco a la modernización o innovación pedagógica y de docentes. Un poco menos PowerPoint y presentaciones tediosas donde los estudiantes duermen mientras profesores leen, sino actividades más donde haya un encuentro, donde haya una guía del profesor, donde haya una preocupación y una generación de ideas por parte del estudiante, no una obligación. Okay. Y usted estaba enfocado mucho como las ideas como de los recursos tecnológicos, o sea, para usted los recursos tecnológicos son importantes para, no sé, el desarrollo de la educación. Por supuesto, si un estudiante hoy quiere aprender piano, entra a YouTube y busca lecciones de piano. Bajo ese orden de ideas, las universidades estamos retadas a ser más interesantes que un YouTube. La educación empírica, digamos que autodidacta, digamos, ¿no? Aunque ahí no es autodidacta totalmente porque el estudiante estaría dirigido, el que quiere estudiar piano se dirige, o sea, de cierta forma recibe instrucción de alguien que hizo el material audiovisual. El asunto ahí es competir contra eso para generar discusión, ¿de acuerdo? Para generar una interdisciplinaridad, para generar una visión holística. Entonces, estoy a favor de las tecnologías, de la aplicación de apps, de aplicación de comunidades por WhatsApp, aplicación del Facebook Live, aplicación de reportes etnográficos por Instagram, qué sé yo, hay una gran cantidad de formas de aplicar la tecnología que me encantan, pero como una herramienta o un pretexto más de encuentro, no como la única vía. ¿Me hago entender? Una herramienta auxiliar. Exacto, es una herramienta y un pretexto de encuentro, pero no la única vía. La presencialidad tiene cosas muy interesantes, como el lenguaje no verbal, la aproximación humana, las relaciones interpersonales, la inteligencia emocional. Eso no se puede perder, o sea, y los mismos ustedes, los jóvenes, se han dado cuenta de eso. O sea, conquistar una chica por WhatsApp es relativamente fácil, sí. Hablar con chicas por Facebook es relativamente fácil, pero ya cuando las encuentran tienen que mejorar esas competencias. Lo mismo, o sea, al contrario nosotros, mi generación pues era muy difícil uno tener 5 amigas, porque pues solo tenías la del frente y nada más. ¿Sí me hago entender? O sea, tu vecina. Hoy ustedes pueden tener 100.000 amigas, poniéndolo pues en un contexto, en un ejemplo entendible de las relaciones interpersonales. Hoy ustedes tienen la capacidad de llegar a más gente. En nuestra época era más reducido, yo tenía que hablar con la suegra para hablar con ella, ¿sí? Hablar con la mamá. Ustedes ya no hablan con la mamá. Y eso los hace que hayan perdido ciertas competencias emocionales de articulación social, de interacción humana. Entonces pienso que la presencialidad va a ser interesante en ese sentido, ¿sí? No va a ser reemplazada, sino va a ser, digamos que, soportada o agregándole valor a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Esa es como la visión. Creo que hay que usar más el Twitter, creo que hay que usar más las herramientas, pero no como única estrategia, sino como complementaria, porque es importante la interacción personal. Y hace un momento usted hablaba de que era fundamental la inclusión de todos los grupos étnicos y religiosos en la educación. Usted, a partir de esto, ¿usted considera que, digamos, diversos programas como por ejemplo el SERP y lo paga contribuye a esta inclusión en el sector educativo? Por supuesto. Uno de los problemas más grandes en Latinoamérica es la desigualdad, y es una desigualdad que si uno investiga un poco tiene que ver con desconocimiento, no con mala educación, sino con desconocimiento, con falta de espacios de integración. Entonces les voy a contar anécdotas. Yo he tenido que vivir toda la
la transformación universitaria en ese sentido. La primera aproximación fue la del asunto del SENA. Hoy todas las universidades tenemos abiertas las puertas de homologación para los estudiantes SENA. Y hay una cosa interesante, los profesores dicen que los del SENA son muy buenos estudiantes. ¿Sí? Entonces hay unos paradigmas que tenemos que borrar. No porque usted sea del SENA es malo o bueno, es otro colombiano que generó otra ruta. Y eso pasa mucho en Colombia y en Latinoamérica. Le voy a poner otro ejemplo para explicar este concepto. En Estados Unidos o en Europa, ser mesero no es denigrante. Es más, grandes artistas son meseros en Nueva York. Fotógrafos de la nueva ola son grandes fotógrafos, grandes artistas que generan sus recursos por una temporada de ser mesero en Nueva York. Generan sus recursos, lo que se llama el plante, y salen a hacer sus viajes para hacer sus levantamientos fotográficos y luego sus exposiciones. Aquí no, en Latinoamérica parece que el trabajo fuera denigrante. Esa escala de valores es la que nos tiene en una muy mala posición. La corrupción en Latinoamérica y sobre todo en Colombia está llegando a puntos de exageración, de ser el colmo, de ya rayar con la total irresponsabilidad. Y es por eso, porque la sociedad premia los trabajos de enriquecimiento rápido. No hablemos si son malos o buenos enriquecimientos, pero son rápidos. Sí. Mientras que el trabajo de esfuerzo no es valorado. Eso nos lleva a que sesguemos a nuestra sociedad por estratos, no por los incomes, no por las entradas, sino por lo que pareciese ser. Entonces, se sesga rápidamente, uy, usted estudió en el SENA, uy, terrible. No, es otra forma de llegar y de aportarle a una sociedad, es otra forma de llegar a habilidades. Entonces, los muchachos del SENA a veces eran, digamos que, en competencias estaban enfocados y orientados, no como los estudiantes de pregrado diurno, por ejemplo, que por estar en una familia un poco más acomodada, digamos que a veces pierden el norte. No todos, no puedo generalizar, pero eso es un complique. Entonces, resumiendo, ser pilopaga, la inclusión del SENA, el no estar estratificado, el no tener una religión confesional o ser estrictamente confesionales, lo que nos ayuda es a generar conocimiento en toda la sociedad y difundirlo. Y eso es lo que necesita Colombia, más capacidad de llegar a todas las partes de Colombia. Es muy rico tener ser pilopagas de Montería, tenemos en esta institución, en mi programa tengo de Montería, tengo de Cúcuta, tengo de pueblitos de Boyacá que llegaron a ser pilopaga y es un honor tenerlos aquí y eso ayuda a que creamos en la nación y creemos nación. Ok, bueno, pues para terminar, ¿cómo ve actualmente lo que es el mercadeo en el país, en Colombia, y cómo contribuye al desarrollo, como es fundamental en la sociedad? Gracias a Dios el mercadeo es una disciplina muy joven, no tenemos más de 100 años, la primera vez que se habló de mercadeo fue en 1902, el primer libro fue en 1914, por tanto aún muchas compañías creen que el mercado es para vender, pero muchas se han dado cuenta que el mercado lo que hace es desarrollar mercados. Bajo esa perspectiva los invito a los empresarios a que cada vez vean el mercadeo como una disciplina que les ayuda a generar mercados de manera sostenible, a tener visión, a generar estrategias. Estrategias es asegurar su futuro conociendo su pasado, trabajando en el presente. Y eso es lo que hace el mercadeo. Trabajar bajo los datos históricos para interpretarlos, tener inteligencia, generar información y así tener inteligencia para tomar decisiones y asegurar el futuro. Todavía nos falta muchísimo. La mejor hecho que tengo para mostrarles es que nuestro Producto Interno Bruto es fluctuante. Los sectores que más aportan al Producto Interno Bruto son fluctuantes. Y ya lo decía Brooke McMaster en la Andy hace muy pocos días, que lo más importante es la innovación. Y la innovación tiene que ver con el mercado. Innovar no es ser creativo y ya, ¿de acuerdo? La innovación requiere creatividad, que es la idea. Pero la innovación no es solo la idea, tiene que esa idea ser valorada por alguien, y ahí es donde viene el mercadeo. Nosotros ya ayudamos a orientar las ideas hacia el mercado, que realmente haya alguien que las valore, o enseñarles a alguien que las valore, o cambiar los hábitos de compra o de consumo para que esas ideas sean valoradas. Por tanto, el mercadeo está muy influenciado, influye mucho en la capacidad de innovación. De acuerdo, muchas gracias, eso fue todo. Un placer. El
placer es mío nuevamente. Muchas gracias y pues hasta acá llegamos con nuestra entrevista.